Primero de Reyes, que no se me olvide, estamos estudiando teología y tenemos que aprenderlo bien. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y es importante, ¿cierto?, leer esta porción de la Escritura. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 18 para entender lo que Elías, ¿cierto?, acontece en este momento. Dice versículo 1: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Amén. Oremos. Amén. Padre amado, mi Dios, por favor usted, mi Dios, guíe en esta hora, Señor, su palabra, para que sea fructífera en nuestra vida, Señor. Damos gracias, mi Dios, por todo lo que usted ha hecho. Gracias, Padre, por la vida de este hombre que nos muestra, Padre mío, realmente, mi Dios, una enseñanza. Y rogamos, mi Dios, que venga de lo alto, Señor, este bálsamo para derramarse, Señor, delante de tu grey, delante de tu iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos de tu bendición en esta hora. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos leído entonces la historia de Elías. Ya en varias ocasiones hemos visto algunas cosas. Y Elías continúa enseñándonos. Sabemos que Elías era un hombre como nosotros, ¿cierto? Sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Tenía luchas.
así como las que nosotros muchas veces tenemos. Él tenía las mismas luchas. Las mismas cosas quizás le causaban cierta debilidad y miedo. Y acá, en este momento de la vida de Elías, vemos como él tiene miedo de la muerte por el nombre de una mujer llamada Jezabel. Luego de una tremenda victoria, imagínense, tremenda victoria que tuvo, ¿cierto?, en el capítulo 18 contra 450 profetas de Baal, él solo, ellos haciendo tremendo show, ¿cierto?, religioso para poder caer en gracia ante este Dios que no existe, ¿cierto?, Baal, y hizo que descendiera fuego del cielo. Tremenda victoria. Después, en el versículo 41 al 46, vemos otras cosas extraordinarias de Elías. Una de ellas es que él fue perseverante en la oración hasta que vio las nubes que iban a llegar por lluvia. Vuelve él a orar por lluvia y empiezan a aparecer las nubes. Otra oración contestada. Y luego de eso, vemos como en el versículo 46 dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Sabe qué hizo? Se pegó una carrera de aquellas que solamente los atletas, ¿cierto?, como Bolt, hacen. Corrió más rápido que los carros. Fue delante de Acab. Y mientras yo estudiaba, miraba, ¿cierto?, con mi regla, cuántos kilómetros aproximadamente podría haber corrido Elías, para ver si me imita a mí también. ¿Eh? Mínimo 20 kilómetros. Y un aproximado de casi 60 kilómetros podría haber sido una carrera que él se pegó, ¿cierto?, sin parar, delante de ese carro, ¿cierto?, delante de Acab, y llegar a Jezreel. Pero no lo hizo porque él tenía un super cuerpo. Lo hizo porque dice la Escritura que la mano de Jehová estuvo sobre él. Así, cuando él oró por que no lloviera, ¿cierto?, dice, él dijo también, en cuya presencia estoy. Hay algo que tenemos que entender. Estas cosas grandes y maravillosas que Elías hizo, lo hizo estando con Dios. No lo hizo solo. Lo hizo estando con Él. Pero en el momento en que Elías escucha a este mensajero de esta mujer perversa, ¿cierto? Y dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías no hizo ninguna cosa que no estuviera bajo la bendición de Dios, salvo salir corriendo. Miren lo que dice el versículo versículo 36 del capítulo 18. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Pero salir arrancando a Beerseba no era la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces acá? ¿No es acaso una de las más frecuentes formas en las que nosotros mismos actuamos? A veces hemos triunfado en algo espiritual y a pesar de ver la mano de Dios en nuestra vida,
dudamos. Nos asustan las malas noticias. Nos da miedo la gente. También aún más que el mismo Señor. Nos da miedo el que dirá. Nos da miedo cómo van a reaccionar las personas. Y la Escritura nos dice en Mateo 10:28, dice la Escritura: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Yo ayer a mis hermanos allá en Renca les decía, la primera vez que prediqué de esta parte de la Escritura, me mandé un chapulín más o menos. Me tocó ir a La Pintana. Y justo estaba el pastor Tomás allá. Y yo me pongo a predicar, ¿cierto? Con todas las ganas y con todo el ánimo. Y digo, por eso no tenemos que temer a aquellos que no matan el alma, sino a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que hay que tenerle miedo al diablo. Y me acuerdo de ese día que Pastor Tomás, con mucho amor, me tomó, me dijo: hermano Jorge, usted tomó, dijo, un buen mensaje, dijo, hermano, pero me dijo, pregúntale a su pastor de quién está hablando ahí, a quién hay que tenerle miedo, temor. Y me fui y dije yo, el pastor, ¿por qué me está diciendo esto? Si yo lo tengo clarito en mi mente. Y recuerdo que llegué, el pastor Luis me mira, me dice, ¿cómo te fue? Bien, pastor, pero ¿sabe qué? Me dijo algo que no entendí, no sé por qué, estáis mal. Y le cuento al pastor Luis, se mata la risa él. Me dice, pero claro, pues ¿cómo el diablo no tiene autoridad sobre tu alma? No tiene autoridad sobre tu cuerpo, a menos que Dios lo tenga y se lo dé, como a Lot, o sea, como Job, perdón. Entonces, nunca más se me olvidó, hermano. Nunca más se me olvidó a quién tengo que tenerle temor. No se me olvidó, pero a pesar de eso, muchas veces se me olvida que Él debería ser mi temor. Se me olvida eso. Y cometemos errores porque no tenemos temor de Dios. Hacemos cosas que después sufrimos y tenemos de alguna manera aflicción. Y vamos delante de Dios y Dios después nos dice, no me tuviste temor, por eso. Caíste en eso y ¡pum! Ahora están las consecuencias porque no tuviste temor de mí. Hermano, la verdad es que nosotros no deberíamos tener temor primero de las malas noticias. Que una mujer venga y me diga, así me haga, ¿cierto? Los dioses, y aún mañana, si tú no estás muerto a la hora, ¿cierto? A la primera hora de la mañana. Uno de estos días, nuestra hermana allá en Renca pidió oración, hermana nueva, y nos pidió oración porque tenía un dolor en su espalda y estaba muy preocupada porque un colega, ¿cierto? Un compañero le dijo, no, esa cuestión es súper complicada, es la médula y puede ser hasta cáncer, eso, y quedó pero traumada. Llegó a la misión con una cara, ¿cierto? Y parece que estoy súper mal, entonces le dije, ¿usted es hija de Dios? Sí, no tendrás temor de las malas noticias. No vas a tener temor de las malas noticias. Espera en Dios, tranquila, descanse, ore a Dios. Y va a ver que Dios no va a permitir algo de esa categoría a menos que Dios quiera hacer algo en su vida. No creo que eso le vaya a pasar, le dije. Le dije, vamos a orar al Señor y luego el próximo miércoles nos va a contar qué pasa.
Al final era un dolor muscular nada más y quedó totalmente tranquila. No tenemos que tenerle temor a las personas, hermano, a las cosas que nos vayan a decir. Dios es nuestro temor. Él debería ser, la verdad, nosotros deberíamos tener temor de Él. Y mientras estudiaba, recordé que en varios pasajes he podido darme cuenta que en el libro de Proverbios se habla mucho del temor de Dios. Y enumeré cada uno de los versículos que se habla acerca del temor de Dios y cada cosa. Por ejemplo, el primero está en Proverbios 1.7. Está claro, ¿cierto? Todos lo sabemos. Casi la gran mayoría conoce Proverbios 1.7. Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría. Hermano Manuel, léalo, por favor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios y vas a tener sabiduría. Luego dice el Proverbio 8.13. Proverbio 8.13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Podríamos decir, cierto, un resumen de lo que es el temor de Jehová? Tener temor de Dios es aborrecer el mal, lo que a Dios no le agrada, lo que Dios abomina. Yo debería alejarme de eso. Mire, Proverbios 10.27. Proverbios 10.27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Quiere tener vida y una vida saludable? Tenga temor de Dios. Tenga temor de Dios. Proverbios 14.26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Yo recuerdo una de las cosas que siempre el pastor Luis nos instaba, ¿cierto? Y nos decía, a lo mejor él no tenía casa, no tenía quizás una buena heredad, pero siempre le decía a sus hijos, mi herencia es Jehová. ¿Cierto? Tener temor de Jehová es la esperanza para que nuestros hijos sean felices. Eso es lo más importante. ¿Ve que es hermoso tener temor de Jehová? Mire, sigamos. Hay más. Proverbios 14:27, el versículo que está abajo, dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 19:23 dice algo similar. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. ¿Por qué nos visita el mal a veces? Porque no tenemos temor de Dios y hacemos algo que a Dios no le agrada. Y viene la aflicción. No es por Él, es por nosotros. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Quién dijo que los hijos de Dios no podían tener riquezas? Que no podían tener honra.
que no podían tener vida. Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida. Es cosa de mirar los autos nomás que hay afuera, nada más. ¿Ah? ¿Cierto? Le llegaron porque lo robó. No, ¿cierto? Dios se lo dio. Y en algunos casos es literal, Dios se lo dio. ¿Cierto? Qué increíble. Pero riquezas, honra y vida, ¿sabe? Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Dios va a dar esas cosas, hermano. Siempre y cuando tengamos temor de Él. Proverbios 15:33 dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Seguimos hablando de la sabiduría. La gente del mundo no va a conocer nunca la sabiduría porque no temen a Dios. Algunos cristianos tampoco van a llegar a ser sabios un día, solamente porque no tienen temor de Jehová. Y tener temor de Jehová significa aborrecer el mal. No hacer algo que a Dios le desagrada, sino hacer lo que a Él le agrada. Todas estas cosas aparecen en un puro libro de la Biblia. Y en Isaías dice, en Isaías 8:13, para los que anotan, ¿cierto? Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Que nada te dé temor, todo tiene solución. Jehová debe ser tu escudo. El mismo Salomón escribió en Eclesiastés 12:13. Después de escribir todo el libro de Eclesiastés, después de escribir todo el libro de Proverbios, versículo 13 dice del capítulo 12, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay nada más. Nada más. Trate de buscar algo. ¿Sabe lo que nos enseña el libro de Eclesiastés? Vamos a pasar por ahí, ¿cierto? ¿Y sabe lo que enseña Eclesiastés? Que este hombre, Salomón, con su sabiduría, buscó todo, no se guardó de nada. Si alguien lo buscó, fue Salomón. Cosas que nosotros ni siquiera a lo mejor nos atrevemos a buscar, él lo buscó. Dice que buscó los desvaríos, todas las cosas. ¿Y sabe qué dice? Teme a Dios. No hay nada más. Es el todo del hombre. Y guarda sus mandamientos. Las palabras de esta mujer malvada atemorizaron a Elías de tal manera que él huyó a Beerseba. Desde Jezreel hasta Beerseba habían aproximadamente 160 kilómetros de forma lineal. El hermano Roberto, como él sabe ya de kilómetros, él sabe que llegando a San Fernando ya hay 140 kilómetros más o menos. Es decir, se tuvo la noticia acá en Santiago y él decidió huir al sur hasta Beerseba, ¿cierto? 160 kilómetros aproximadamente, lejos, que no me pille. ¿Ah? A una provincia donde no estaba la legislación de Israel, estaba la legislación de Judá, otro reino. Aquí no me van a pillar, dijo. Pero una vez que hizo eso, dejó a su criado y se fue un día de camino hacia más al sur, más al desierto. Se fue de camino al desierto para buscar la soledad del angustiado, y del temeroso. Tal como nosotros, cuando encerramos nuestras preocupaciones aquí adentro. ¿Cierto?
Tal como Elías, muchas veces nos callamos, nos guardamos, ¿cierto?, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, y nos vamos al desierto, a nuestra soledad. ¿Sabe a qué? A echarnos en un árbol y a dejarnos morir. Porque eso fue a hacer Elías. No estaba determinado que él no fuera a ningún otro lado. Su último destino era ese enebro, sentarse ahí y dejarse morir. No había otra salida para Elías. Nosotros tampoco muchas veces no somos capaces de contar nuestras luchas, nuestras necesidades. Vamos en búsqueda de la soledad, como si esto nos ayudara a afrontar el futuro de mejor manera. Pero no es así. Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ay del solo. Ay de aquel que va a la soledad a buscar refugio. En algo que no da refugio. Huir no es la mejor manera de enfrentar los problemas. Escaparse buscando la soledad no es la mejor manera de enfrentar los problemas. ¿Qué cosas hay dentro de tu corazón que todavía no le has contado a alguien? Yo hablaba con un hermano y le decía: estás solo. Y uno de los grandes problemas y uno de los grandes dificultades que hay para un creyente cuando está solo. No puede hacer las cosas solo. Hoy día tiene un pastor al cual puede contarle sus luchas. No estar solo, eso es terrible. Guardarse las cosas les va a traer simplemente aflicción, no consuelo, para nada. Pero vemos acá a Elías, ¿cierto? Versículo 5 del capítulo 19, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, dice la Escritura. ¿Cómo llegó a este punto el profeta? Bueno, podemos ver cómo él tuvo una lucha tremenda contra un pueblo entero que tenía dudas de Dios, de 450 profetas, ¿cierto?, de Baal, 400 de Acera, y él solo, ¿cierto?, como él mismo se sentía, se va al desierto solo, ¿cierto?, y se queja delante de Dios que él está solo, y siempre decía eso, solo. ¿Y sabe lo que pasaba con su vida espiritual? Se estaba agotando, se estaba apagando. Y el agotamiento espiritual te va a hacer caer un día. Por eso que de repente tememos a aquellos que hacen tantas cosas. Porque el cansancio agota. Es complejo, es difícil. El cansancio es una manera sutil de caer. Yo estaba buscando, ¿cierto?, dentro de los libros, recuerdo que
Spurgeon habló acerca de una historia de un hombre que era un posible candidato al pastorado, y este hombre un día llegó delante de un pastor, ¿cierto? Y le dijo: pastor, yo quiero ser un pastor, ¿cierto? Algún día me estoy preparando para llegar a ser un hombre de Dios un día. Ok. Luego este hombre volvió a ir y llegó hasta este pastor y le dijo: pastor, la verdad es que tengo dudas de todo. Y le dijo: ¿pero cómo tienes dudas de todo? Tengo dudas de todo, de si existe Dios, si soy un verdadero hijo de Dios, no sé si soy salvo. El pastor le dijo: cuéntame un poco de tu vida, ¿qué estás haciendo? Y le contó todas las cosas que hacía. Le dijo: hombre, vamos a hacer algo, te vas a tomar vacaciones. No, le dijo, tengo mucho que hacer, estoy demasiado ocupado aquí. No, le dijo, tienes que tomarte unas vacaciones. Toma vacaciones, 2, 3 semanas, y cuando vuelvas vamos a hablar de esto. Volvió. Después de haberse tomado las vacaciones, hizo caso, llegó y dijo: pastor, tenía toda la razón, estaba agotado, cansado. En una parte del libro, Spurgeon dice, en el libro de Discurso a mis estudiantes, da lugar a los acontecimientos de una clara declaración de la misma creación. El descanso es tan necesario al espíritu, dice, como el sueño lo es al cuerpo. Si la misma tierra debe dejarse eriar y dársele sus domingos, con más razón a nosotros nos es fuerza reposar. Nos es fuerza reposar. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Al 32. Mire, nuestro Señor Jesús manda a sus discípulos a descansar también. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Versículo 31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. El Señor manda también a sus discípulos a dormir. ¿Saben lo que Él estaba haciendo mientras había una tremenda tormenta? Él dormía, hermano. Y nosotros, ¿saben lo que hacemos? Nos llenamos más de trabajo cuando Dios nos dice: descansa. Porque si quieres hacer algo bueno para Dios, a veces es bueno descansar y arremeter con más ímpetu y con más fuerza. Y resumiendo todo lo que dice, porque dice muchas cosas este libro, resumiendo dice: si no ceba su lámpara, ésta se le apagará. Si no abre algún paréntesis en sus trabajos, acabará por adquirir una prematura enfermedad. ¿No se da cuenta que a veces nos pasa eso? Y ya estaba escrito ya. Y lo dijo un hombre nada más. Dijo lo que iba a pasar y a veces eso nos pasa. Llenos de afanes, llenos de cosas, y no nos preocupamos, ¿cierto?, de que este cansancio espiritual puede llegar a acabarnos por completo. Por algo el Señor nos deja Mateo 11:28 cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este agotamiento es espiritual. Es momento de tomarse un respiro y descansar. Pero quiero mostrarle algunos síntomas que encontré, ¿cierto?, mientras estudiaba, y me gustó
estos síntomas de la A a la J, ¿cierto? Son algunos síntomas. Analícese cómo está, si realmente tiene agotamiento espiritual o no. Mire, letra A. El que tiene algunos síntomas de estar agotado espiritualmente, ¿sabe lo que tiene? Apatía espiritual, lo primero. Es decir, desinterés por las cosas espirituales. Letra B. Falta de serenidad y paciencia. Lo contrario de eso es afanoso e iracundo. Afanado y con mucha ira. De la nada anda así como pasto seco, ¿cierto? Le prenden una chispa y ¡fa! Agotamiento espiritual, ¿no? Síntomas. Falta de serenidad y paciencia. 3. La letra C. Alejamiento de los medios de la gracia. Es decir, me voy alejando de la oración, me voy alejando de las predicaciones, me voy alejando de los ayunos, me voy alejando de la cena del Señor, me voy alejando de la lectura. Letra D. Poco o nada de deseo de tener comunión con la iglesia. Termina el culto, volare, me fui. Nada de, hermano, ¿cómo estás? Señor te bendiga, sí, yo también. Comunión. Comunión. F. Amargura. Letra, me salté una, la letra E. Seguido se le escucha hablar de la vida antigua, del pasado, más que de la vida nueva en Cristo. Letra G. Queja, mucha queja. Me voy quejando por muchas cosas. Hasta porque el pan se me quemó un poco, me quejo. Queja, mucha queja. H. Desconfianza en Dios y sus promesas. I. Inseguridad de Dios. Y la J. Una muy notoria falta de gozo. Me pareció muy interesante ver esto porque, ¿sabe? Algunas de estas cosas están en medio nuestro. Y veo en la vida de Elías, acá, un hombre que estaba agotado espiritualmente. Pero la Escritura dice que debemos echar sobre Jehová nuestra carga. Hermano, echa sobre Jehová tu carga. Mire, lo hermoso de esto es que Dios no hace caso a lo que Elías estaba pidiéndole. En el versículo 4 él dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, ¿sabe? Recordando el pasado. Ellos son mejores, yo no hice nada, Señor. No tuve una victoria con los profetas de Baal, no corrí delante de Acab, no, tampoco, no dejé, no hice que hubiera sequía, no, tampoco hice eso, Señor. Quítame la vida, no he hecho nada. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida como le gustaba a él, ¿sabe? ¿Se acuerda cuando se rió el otro día? Cuando vimos que a Elías le gustaban esas tortillas de rescoldo y le pidió a la viuda, ¿cierto? Una tortilla en las brasas, pues, ¿ah? Y después comes tú y el niño, ¿cierto? Mire lo que hace el Señor. ¿Acaso no le hace cariño sabiendo lo que a usted le gusta? Mire. Entonces él miró, y aquí a su cabecera
una torta cocida sobre las ascuas. Como a ti te gusta, Elías. Mira, te dejé un pancito como a ti te gusta. Qué delicioso, ¿eh? Se bálsamo. Despertó Elías, ¿cierto? Vio el pancito y dijo, oh, como me gusta a mí. Se lo comió, se tomó el jarro de agua y volvió a dormirse. Versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. Hermano mío, largo camino te resta. Que el agotamiento espiritual no te haga caer acá, porque te queda un largo camino por seguir. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que Él lo diga, ¿cierto? No hasta que yo diga, basta ya, Señor, quítame la vida, estoy amargado, triste, abrumado, afanado, iracundo y todas las cosas. Señor, basta ya. No, hasta que yo diga, sigue adelante porque camino largo te resta. Qué hermoso es saber lo que hizo este profeta. ¿Sabe lo que hizo, hermana? Para sorpresa de todos, el camino que él tenía que seguir era hacia el norte. Y este hombre, Elías, tomó 40 días y 40 noches para ir más al sur. ¿Y sabe qué fue a hacer? Fue a encontrarse con su Padre Celestial. Fue al monte de Dios. Es lo mismo que tienes que hacer si te sientes abatido de espíritu, triste, cansado. Tomar esos 40 días y esas 40 noches e irte al monte de Dios, al monte Horeb, donde fue encontrado, ¿cierto?, Moisés con la zarza cuando él fue enviado. Cuando Dios le tomó y le pasó las tablas de piedra, Elías fue a ese mismo lugar. ¿Y sabe qué encontró allá? Encontró al Señor diciéndole, ¿qué haces acá? ¿Sabe qué necesitamos de repente nosotros? Esos chachazos santos de Dios, ¿cierto? ¿Qué está diciendo acá? Es que, Señor, he sentido un vivo deseo. ¿Y por qué? Porque el pueblo dejó a ti, Señor, te dejó. Y han matado a todos y solo yo he quedado. Pero el Señor le responde al final diciéndole, hay 7,000 cuyas rodillas no han doblado, ¿cierto? Y no han adorado a Baal y tampoco le han besado. Cuando Dios se manifiesta acá a Elías, se manifiesta de distintas maneras, pero la Escritura misma dice que Él no está ahí. Dice, ¿cierto? Dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero Jehová no estaba en el viento. Y luego un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Dios muestra toda su fuerza y su poder. Le está diciendo a Elías, ¿sabes quién soy yo? Yo soy Jehová, el Dios tuyo. Mira la magnificencia, el poder. Pero yo no estoy ahí. ¿Sabe dónde estoy? En la calma, en la serenidad que tú y yo necesitamos. ¿Y sabe lo que más hermoso? Ese silbo apacible, el susurro. ¿Sabe que estudiaba la palabra en hebreo y quiere decir un sonido casi silencioso?
¿Ha escuchado ese silencio? ¿Ha escuchado el silencio? Qué difícil entender eso. Escuchar el silencio. La paz que hay en el silencio. Ahí es donde está Dios. Ahí es donde yo puedo acudir. Este hombre, Elías, fue a encontrarse como el pámpano a la vid, a volver a buscarle en comunión para estar con él. Porque de algún momento a otro se perdió. Entonces la Escritura dice, ¿y qué haces aquí, Elías? Y la segunda vez le dice, y le dijo Jehová, versículo 15, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Sabe lo que le está diciendo? Largo camino te resta. Tengo muchas cosas para ti. Tengo muchas cosas que hacer contigo. No te detengas en este lugar. No te detengas en el desierto deseando morirte. No dejes que el cansancio espiritual te llegue a colocar en una posición en la cual no quieras un día hacer la voluntad de Dios. Porque muchas cosas tienes que hacer todavía. Termina la Escritura diciendo, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Lo hemos dicho muchas veces, pero no estás solo. No estás solo. No dejes que el diablo te engañe diciendo que has quedado solo, sola. Que no tienes ayuda, ni nadie que pudiera darte alivio. Estás engañado. Para un poco, frena. Estás apresurado. Necesitas descansar. Necesitas hacer un pequeño pausa en tu vida para volver a tomar con ímpetu el trabajo. Cuídate del cansancio, hermano. ¿Oremos? Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Mi Dios, rogándote, Señor, que nos ayudes, Señor, en lo que hemos visto, Padre. Primero, rogarte, Señor, que nos ayudes a tenerte temor, mi Dios. Y no tenerle temor a aquellas personas que no pueden destruir el alma. Y Señor, por otro lado, ayúdanos, mi Dios, a poder entender este asunto de que nuestra alma nuestro espíritu se esté agotando, Padre. Ayúdanos a descansar en ti, Padre, a ir a buscarte al monte. Señor, si hemos dejado e incluso nos hemos ido solos, en soledad, a buscar alivio al desierto, ayúdanos, Padre, a buscar correctamente tu camino. Ir, Padre, y acudir a tus brazos, Señor, para no dejarnos caer, no dejarnos engañar, mi Dios. Sé, Padre mío, que lamentablemente hoy día este mundo nos hace correr, Padre, pero tú esperas, Señor, que hagamos una pausa y podamos hacer las cosas bien. Padre, yo te ruego que permitas, mi Dios, ver tu gloria. Padre, que nos puedas usar como usaste a Elías. Ayúdanos, Señor, también a poder entender que nos queda mucho camino por delante. Poder hacer más cosas, Padre, que sean su voluntad y no la nuestra.
no caer en el engaño y al final, Padre, terminar en aflicción. Te doy gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por esta iglesia. Gracias, Padre, por lo que nos has dado, mi Dios, hasta ahora. Y siga bendiciendo, Señor, el trabajo en esta iglesia, en las misiones. Ayúdenos, Señor, a ser ganadores de almas, a poder alcanzar a otros, Señor, que puedan conocerte, que puedan amarte, que puedan temerte también. Mi Dios, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.